Existe un sinnúmero de medicamentos o sustancias que pueden causar toxicidad a nivel hepático, ¿no? Como el fósforo, que es una sustancia que se utiliza mucho en la parte de agricultura, disolventes, tetracloruro de carbono, pesticidas, fármacos. Un dato muy importante que deben tener presente y deben acordarse ustedes, que muchos medicamentos naturales o alternativos, como las hierbas medicinales, pueden causar toxicidad hepática. La ingesta de algunos alimentos, como algunos hongos, y algunas drogas de recreo, como la cocaína y el éxtasis, que también pueden causar daño hepático. ¿Qué es importante tener presente? Cualquier medicamento que ingiera nuestro paciente puede causarle daño hepático de manera rápida o en el tiempo. Ese dato es importante tenerlo presente. De acuerdo a la epidemiología, acuérdense que esta patología inducida por drogas es desarrollada muchas veces por nosotros, ¿no? La primera causa es iatrogénica. El 10% de las hepatitis agudas en adultos se debe al consumo de fármacos y el riesgo de desarrollar hepatitis fulminante es bastante alto, donde puede llegar hasta un 30% de los pacientes que hacen daño hepático por drogas pueden hacer insuficiencia hepática. El 20% de las hepatitis por fármacos versus el 1% de las hepatitis víricas agudas pueden causar hepatitis fulminante, es decir, el daño por drogas es mucho más alto y es más riesgoso, le podemos causar más riesgo al paciente por consumo de medicación. Riesgo de hepatotoxicidad en la mayoría de fármacos es muy bajo. Esto también hay que acordarse. Del sinnúmero de medicamentos que tenemos en el mercado, muy pocos pueden desarrollar toxicidad. Pero acuérdense que la toxicidad no solamente depende del medicamento, sino también depende del huésped. La mayoría de pacientes que hacen toxicidad depende de su sistema inmunológico, o sea, es idiosincrático. ¿Por qué se produce esto? Todo medicamento, lo pueden abrir o dejar abierta la puerta, por favor. Toda sustancia que ingiere el paciente, la persona, va a ingresar por el tubo digestivo. La mayoría de medicamentos, algo que se recomienda usar. Pero, déjalo abierto. Déjelo abierto, por favor, para que no me señorita, déjelo abierto a la puerta. La mayoría de medicamentos entran a la parte o al tubo, al hígado, por el sistema portal. Toda la mayoría de estos medicamentos, productos que se ingieren, se degradan a nivel del intestino. La mayoría son liposolubles y las partículas degradadas llegan al sinusoide, atraviesan el endotelio, ¿no? Y toman contacto con los hepatocitos. Todos estos metabolitos, que son los puntitos negros, ingresan dentro del hepatocito y van a tener una metabolización a nivel del sistema del retículo endoplástico intracelular, y esto va a ocasionar degradación de la sustancia. ¿Qué puede causar esto? Esta degradación, producir metabolitos inactivos, que es la mayoría de los productos, y otros pueden convertirse en metabolitos activos una vez que toman contacto con el citocromo P450. Y la excreción es a la parte sistémica, vía sanguínea, o puede expulsarse por los canalículos biliares. Ahí podemos entender por qué se puede producir daño a nivel de los hepatocitos, y hay otros medicamentos que pueden dar daño a nivel de la excreción, a nivel de los canalículos biliares. Este es el mecanismo por el cual cualquier medicamento que ingiere el paciente va a tener degradación del medicamento y va a seguir su metabolización. El metabolismo de fármacos se da por dos fases generalmente. La fase inicial, que está mediada por el P450, ¿sí?, que va a producir productos de oxidación, reducción e hidrólisis, ¿no? Y básicamente en la segunda fase de la degradación de los medicamentos se convierte en medicamentos o sustancias solubles al agua que van a pasar al torrente sanguíneo. Estas sustancias degradadas pueden causar toxicidad en la fase 1 o pueden causar toxicidad en la fase 2 cuando pasan al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa en la primera fase? Todo medicamento que entra en contacto con el citocromo P450 va a empezar a tener degradación. ¿Y qué va a ocasionar? Formación de metabolitos intermedios. Estos metabolitos intermedios pueden ser electrofílicos, es decir, que va a producir oxidación y
generan metabolitos reactivos que actúan como alquilantes o anirantes. Estas sustancias pueden ser tóxicas para el hepatocito. Y también va a producir liberación de radicales libres. Estos radicales libres son sustancias tóxicas que van a ocasionar daño y destrucción de la membrana celular. Es decir, vamos a tener daño por producción de estas sustancias alquilantes y también vamos a tener daño por producción de radicales libres que van a destruir la membrana celular. Existen varios tipos de citocromo y la localización primordial del citocromo es a nivel del retículo endoplasmático. Se agrupan más o menos en 10 familias y los más importantes son básicamente el 2E, el 2E1, ¿sí? Pero acuérdense que el metabolismo del medicamento puede producirse por cualquiera de los citocromos que pueda tener nuestro hígado, ¿sí? ¿Qué va a producir el metabolismo? La degradación por el P450 va a producir una gran variedad de drogas y toxinas se metabolizan a nivel del tipo 3, ¿sí? Y el P4 también metabolitos endógenos. Es decir, tenemos 10 familias de citocromos a nivel hepatocito y cualquiera de ellos puede interceder para la degradación de estas sustancias tóxicas que puede ingerir el paciente. Tóxicas le llamamos a cualquier medicamento que ingiera, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Existen citocromos específicos y básicamente estos están a nivel del retículo endoplasmático. ¿Qué va a pasar? Cualquier medicamento que ingiera va a tener afinidad por un citocromo específico y va a seguir la cascada de degradación a nivel del retículo endoplasmático de los hepatocitos. ¿Qué pasa en la fase 2? Una serie de productos que ya han sido degradados por el P450 producen una serie de reacciones de conjugación agregándose moléculas polares, es decir, se van agregando sustancias dentro del metabolito tóxico y le van a agregar sulfatos, glutatión y ácido glucurónico. Estas sustancias tienen la capacidad de convertirlo en sustancia no agresiva, pero también estos metabolitos intermedios pueden convertirse en sustancias que pueden causar daño a nivel hepatocelular. Por favor, ¿puedes dejar abierta la puerta? Creo que hay una persona esperando afuera. Déjalo abierto. Las sustancias que van a ingerirse, déjalo abierto por favor, que se van a ingerir a nivel de la vía digestiva, van a tener degradación. Pero básicamente van a haber algunos factores que van a intervenir en que esta sustancia o esta droga ingerida por el paciente sea más agresiva o no. Y existen mecanismos primarios que impiden un adecuado metabolismo de esta sustancia y existen mecanismos secundarios que van a impedir un metabolismo adecuado. ¿Qué va a depender o qué nos dice esto? Hay algunos factores de riesgo del paciente que pueden predisponer a que esta sustancia que ingiera sea más tóxica en un paciente que en otro. ¿Qué va a depender? La cantidad de masa celular o de masa, el número de hepatocitos que pueda tener el paciente, la reducción de la liberación de sustancias o la capacidad de excreción de esas sustancias del organismo y la reducción del flujo biliar. Es decir, si hay alteraciones a nivel de la cantidad de hepatocitos, hay alteraciones a nivel del flujo biliar, pacientes que tienen problemas de colestasis de fondo o alteraciones en la capacidad que tiene ese hepatocito de eliminar esas sustancias tóxicas, va a tener mayor predisposición a tener daño hepatocelular. Y los mecanismos secundarios van a depender de algunos otros factores adicionales, que no tengan una buena nutrición, que tengan valores bajos de albúmina. Los pacientes cirróticos, por ejemplo, tienen mayor predisposición a daño hepatocelular, pacientes asociados a un daño renal previo y cambios a nivel de la parte endocrina, que pueden también predisponer a que algunas sustancias sean más tóxicas. ¿Cómo es la patogenia entonces? ¿Qué va a pasar con estos pacientes? Existen dos partes en la parte de la agresividad de la sustancia a nivel del hepatocito. La biotransformación que hemos estado mencionando hace un rato y la otra es la hepatotoxicidad, la capacidad que tiene de dañar el hígado, la sustancia que va a ingerir el paciente. Entonces, ¿qué va a pasar acá?
La biotransformación va a depender básicamente de las dos fases que hemos mencionado, la activación del P450 y la otra, la parte de la hidrólisis o la capacidad de convertir en una sustancia en hidrosoluble para que pueda ser excretada por vía biliar. Cuando hay alteración de estas fases o de estas zonas, va a haber daño hepatocelular. Este es el mecanismo de biotransformación, es decir, el hecho de que entre un producto A y se convierte en B por efecto de los citocromos y la capacidad de conjugación o hidrólisis que puede tener. Y la otra fase, la biotransformación, ¿no? O la hepatotoxicidad, mejor dicho, va a depender de fase 1, que básicamente los metabolitos reactivos inestables son potencialmente hepatotóxicos y que pueden ser inactivados uniéndose al glutatión o al sulfato. La lesión hepática se produce cuando nuestro sistema de defensa es superado por el factor agresivo, es decir, la cantidad de sustancia tóxica es tal que nuestro sistema de defensa, que es la capacidad de convertir en una sustancia no agresiva, es excedida. ¿Y qué va a pasar? Puede haber destrucción de los hepatocitos, es decir, necrosis celular, y otros fármacos pueden afectar también, no solamente la parte del sistema retículo endotelial, sino también pueden alterar la parte de la mitocondria. ¿Y esto que va a ocasionar? Destrucción celular, es decir, activación de la apoptosis. ¿Y esto que va a ocasionar? Destrucción masiva de hepatocitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué factores de riesgo adicionales podemos tener en estos pacientes que van a ser expuestos a una sustancia tóxica? Van a depender mucho de la edad del paciente. A mayor edad, mayor riesgo de toxicidad. El sexo femenino tiene mayor predisposición a daño por sustancias tóxicas, predisposición genética, asociación de enfermedades preexistentes, como hemos dicho, pacientes con hepatopatía crónica, pacientes con daño renal. Va a depender específicamente de algunos fármacos que son más dañinos que otros, y también va a depender de si este paciente tiene una buena o una deficiente nutrición. Los pacientes obesos tienen también mayor predisposición a daño hepático. ¿Qué más podemos hablar del tipo de toxicidad que va a presentar un paciente? Acuérdense que la toxicidad, como les había dicho al comienzo, no solamente depende del medicamento, sino va a depender de la idiosincrasia de cada persona. Es decir, que vamos a tener dos tipos de sustancias que van a causar toxicidad hepática. Un tipo intrínseco y un tipo idiosincrático. ¿Qué es el intrínseco? Es aquel que básicamente los efectos del daño producido por el medicamento se manifiestan en casi todos los pacientes expuestos a la sustancia, ¿no? Básicamente, ya sabemos que el paracetamol es hepatotóxico y a dosis mayores, mayor toxicidad. Esto se ha demostrado que la mayoría de pacientes que superan los 4 gramos de paracetamol por día tienen riesgo de hacer toxicidad hepática. La toxicidad depende entonces del grado de exposición y la dosis administrada, es lo que estamos hablando ahora del paracetamol. Esta toxicidad es predecible. Sabemos que todo paciente que tiene un intento suicida por consumo de paracetamol en dosis por encima de 4 gramos tiene alta probabilidad de ser y generalmente es reproducible en animales, o sea, es decir, en grupos de experimentación es posible repetir este tipo de daño. Y el tipo idiosincrático, los efectos se manifiestan solo en algunos individuos y en ocasiones de manera dependiente de la dosis o no dependiente de la dosis. ¿Qué significa? Yo puedo tomar amoxicilina con ácido clavulánico a dosis estándar y controlo mi cuadro infeccioso. Pero hay otro grupo de pacientes que toman la dosis estándar y pueden hacer una insuficiencia hepática al terminar la medicación o inclusive semanas posteriores al término del medicamento. ¿Sí? Esto tiene características de relación o se relacionan básicamente a cuadros de hipersensibilidad. Se podría considerar como un tipo de hepatitis alérgica o hepatitis secundaria a consumo de fármacos. En otros individuos la toxicidad se manifiesta de manera diferente dependiendo de la dosis que consuman. ¿Sí? Es la consecuencia del metabolismo anormal del fármaco debido a una expresión diferente de enzimas de biotransformación. Es decir, la predisposición a hacer daño por una sustancia va a depender de nuestra idiosincrasia, ¿no?
en cada persona no responde de manera idéntica, pero en intrínseco todos responden de manera similar. Acá tenemos un ejemplo, el acetaminofén, que es el paracetamol. El 95% del paracetamol se degrada por fase 2, es decir, por hidrólisis. El 5% por el P450. Este mecanismo de degradación es el que en el tiempo va a ocasionar un daño a nivel hepatocelular con destrucción masiva de hepatocitos. Otro ejemplo, miren todos estos productos. Todos estos productos son tratamientos alternativos. Hojas de zen, Erlenmeyer, ginseng, Gonfre, ¿no? Hay una serie de sustancias, mira la valeriana también está metida acá. Son sustancias que en el tiempo han ido desarrollando daño a nivel del hepatocito. Se ha estado viendo daño hepático, por ejemplo, con la cúrcuma. ¿Saben qué es la cúrcuma? ¿Qué es la cúrcuma? El palillo. El palillo lo utilizan muchas personas para problemas articulares, para problemas de desintoxicación, y esto viene, el producto viene envasado, viene encapsulado, pero también lo venden. No sé si han visto en la puerta del seguro, hay una señora que vende cúrcuma en polvito, ¿no? Y tú no sabes cuántas dosis debe tomar la persona. Yo he tenido una paciente hace 3-4 semanas que viene histérica, con transaminasas elevadas, transaminasas a títulos de una hepatitis con valores de 800, la TGM y la TGP casi 900, y transaminasas y las fosfatasa alcalina y la glutamina altas. Se le hacen todos los marcadores virales, todos negativos. Interrogando a la paciente, me dice: sí, estoy tomando cúrcuma, hace como 4 meses. ¿Y cómo toma? Una cuchara mañana, tarde y noche. ¿Quién le dijo cuánto tomar? Nadie le dice. Ese es el problema de estos tratamientos alternativos. Acuérdense que todos tienen un principio, un metabolito activo, que tiene un efecto probablemente benéfico, pero también puede causar toxicidad. Por eso es importante acordarse y hacer la interrogación en el paciente si está tomando la medicación que le estamos dando y también si está tomando tratamiento alternativo. Ustedes, cuando tengan a sus pacientes y vayan a su consulta, lo primero que le van a decir: toma tu amoxicilina. Lo primero que le pregunta al paciente: ¿qué cosa es? Sus familiares, cuando van a la consulta, ¿qué le dicen al doctor? ¿Con qué mate voy a tomar mi pastilla? Es lo primero que me preguntan. ¿Sí? Y básicamente, muchas veces estos mates o estas infusiones que pueda consumir el paciente tienen también la posibilidad de ser efecto tóxico. Y acuérdense que tienen, como les digo, un metabolito activo, y ese puede superponerse con el medicamento que nosotros le estamos recetando. O sea, estamos dando superposición de medicamentos. ¿Sí? Otro efecto, miren, la cocaína, también degradación por el P450, produce una sustancia tóxica que va a ocasionar liberación de radicales libres, uniones covalentes y peroxidación. Y esto va a ocasionar daño hepatocelular. Y generalmente estos pacientes tienen asociación de consumo de otras sustancias tóxicas, como alcohol, sedantes o inductores, para mejorar o potenciar el efecto de la cocaína, ¿no? Un medicamento clásico que lo van a ver muy frecuentemente es la isoniazida. La isoniazida es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis, y dentro del esquema de tratamiento se utiliza isoniazida, rifampicina, etambutol y pirazinamida. ¿Cuáles son los hepatotóxicos? La isoniazida y la rifampicina. Y estos productos, cuando se superponen, empeoran el daño tóxico a nivel del hepatocito. Mire, la isoniazida tiene efecto tóxico y básicamente es por la activación del P450, que va a ocasionar destrucción de los hepatocitos. Y también está mediado o asociado a la asociación con isoniazida con rifampicina. Miren este estudio, básicamente daño producido por consumo de isoniazida en los pacientes con proceso específico. Isoniazida sola, 0,0%. ¿Sí? Isoniazida sumada a rifampicina sube al 1,6%. Y pacientes
que también pueden tener la asociación de ambas, sumatoria de ambas, tomarlas simultáneamente, llega hasta 2.7. ¿Qué pasa si el paciente ya tiene un daño hepático serio o básicamente un daño previo del hígado? Esto va a predisponer y va a activar va a ocasionar mayor daño hepatocelular. Esto es información en niños y en adultos, y en niños empeora y potencia el daño hepático cuando asociamos isoniazida con rifampicina, casi llega al 7%. Si bien es cierto, no son valores numéricos altos, pero acuérdense que si ustedes están en este porcentaje, sobre el 100%, por eso es importante tener presente de estar pendiente con vuestros pacientes, cuando son niños principalmente, hacer un seguimiento más estricto con respecto a cómo hacer la valoración o hacer controles del perfil hepático de manera más seguida o más frecuente, si se puede. El alotano, que es otro medicamento. ¿Para qué se usa el alotano? ¿Qué es el alotano? El alotano es un medicamento que usan los anestesiólogos, es un anestésico inhalatorio. ¿Sí? ¿Qué pasa en muchos pacientes, en algunos pacientes que son sometidos a cirugía? Por ejemplo, una cólera, ¿no? Operan hoy día a un paciente y a los 2-3 días lo ven ictérico. Le hacen un examen, transaminasas elevadas, fosfatasa, gamma-glutamina alta. ¿Qué sospecha el cirujano? Le operó de marquesina. O ha puesto un clip dentro del colédoco, o hay un cálculo residual probablemente. Es lo primero que uno sospecha cuando uno tiene este problema. Pero se hacen exámenes, se hace ultrasonografía, que es normal, se hace una resonancia, que es normal, y el paciente tiene elevación de transaminasas, podemos estar frente a una toxicidad mediada por el alotano o el seborane que se utiliza actualmente. ¿Sí? Todos estos medicamentos pueden causar injuria hepática en el mecanismo de degradación por el P450. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener en estos pacientes? Un dato importante que tiene que tener presente cuando un paciente tiene toxicidad mediada por medicamentos es que puede simular cualquier enfermedad hepática. ¿Sí? La expresión clínica y gravedad son variables. Habitualmente van a tener manifestaciones de una hepatitis aguda, menos frecuente en cuadros de colestasis. Un pequeño grupo puede evolucionar a la cirrosis o enfermedad veno-oclusiva y excepcionalmente cuadros oncológicos. Otro grupo, muy raro, pueden evolucionar a la cronicidad, pueden simular cuadros como una hepatitis autoinmune, principalmente mediado por estos 3 medicamentos: nitrofurantoína, metotrexate y la metildopa. ¿Para qué se usa metildopa? ¿Quién usa metildopa? Usan los cardiólogos, es un antihipertensivo. Metotrexate, ¿para qué se usa? Para pacientes con problemas reumatológicos. Sí, también es un medicamento que se usa en pacientes oncológicos. Y la nitrofurantoína es un medicamento de uso común en procesos de infección urinaria. ¿Sí? Acuérdense que en el tiempo puede causar toxicidad. Entonces, ¿qué podemos tener? Daño producido por medicamentos. Afectación de los colangiocitos, que básicamente va a tener sintomatología colestásica, puede dar síntomas similares a una colangitis esclerosante, alteración de los conductillos intrahepáticos, colangitis aguda o crónica, afectación de los macrófagos, formación de granulomas, imágenes similares a una tumoración que se puede dar por formación de granulomas, o afectación de los hepatocitos, que es lo más común, síntomas de una hepatitis aguda, colestasis simple, hepatitis crónica, algunos pueden hacer cirrosis, hígado graso no alcohólico, adenomas y carcinoma hepatocelular. Afectación de las células estrelladas que va a ocasionar una fibrosis o una cirrosis a largo plazo. Y las afectaciones endoteliales o veno-oclusivas, básicamente enfermedad veno-oclusiva, el Budd-Chiari, la peliosis hepática o la dilatación sinusoidal, que son afectaciones muy excepcionales. Lo más común es lo del medio. ¿Sí? Daño netamente hepatocelular, similar a una hepatitis aguda. El patrón hepatocelular, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes?
podemos tener pacientes sin sintomatología, es decir, asintomáticos, o podemos tener daño hepático o hepatitis fulminante, que puede llegar al 13%. Es un valor por encima de la hepatitis aguda. La hepatitis aguda, acuérdense que el 1% va a evolucionar una falla hepática. Acá estamos hablando del 13%, y estos pacientes no van a mejorar si no se hace un trasplante hepático, ¿sí? Elevación de transaminasas es un valor, un hallazgo muy común cuando hay daño hepatocelular. Escasa elevación de fosfatasa alcalina. Básicamente, cuando hacemos una biopsia hepática vamos a encontrar necrosis del segmento de la zona 3, generalmente del hepatocito o de la glándula hepática, y habitualmente la mayoría de pacientes, cuando se corta el factor agresivo, recuperan y remiten de manera espontánea, sin medicación, y van a evolucionar a la normalidad. Formas crónicas excepcionalmente en el 4%, y cuando el paciente viene con un daño hepatocelular asociado a ictericia, la mortalidad casi llega al 10%. ¿Cuáles son los medicamentos más tóxicos? Miren, paracetamol, isoniazida y las troglitazonas. Sí, son medicamentos que se utilizan para la diabetes, para los valores de colesterol, perdón, para bajar valores y niveles de colesterol. Las tioglitazonas son esos. Valor predictivo independiente de la mortalidad: bilirrubina total, patrón hepatocelular, transaminasas elevadas, el sexo femenino y edades por encima de los 50 años. Estos son factores de riesgo que, si yo tengo pacientes de estas características, las probabilidades de muerte son mayores. El sexo femenino, bilirrubina total elevada, niveles de AST muy altos y por encima de los 50 años. Otro grupo que va a ser patología o daño hepático es netamente con valores o niveles de fosfatasa y gamma-aminoácidos, es decir, patrón colestásico. ¿Cómo se va a manifestar el paciente? Con ictericia, prurito, puede haber coluria, aconia, puede haber alza térmica, ¿no? Y la evolución a lesiones crónicas puede llegar al 23%. Es más frecuente en gente de la tercera edad, y la resolución clínica es mucho más lenta. ¿Qué tenemos básicamente como predominancia? Elevación de fosfatasa alcalina y gamma-aminoácidos. ¿Qué tipos podemos tener? Colestasis pura, colangiopatía por medicamentos o colangitis esclerosa. Ejemplo clásico de este daño, mire, la amoxicilina ácido clavulánico, que es uno de los medicamentos más modernos que han salido, ¿no? Anticonceptivos orales y la clorpromazina, ¿sí? Dentro de estos, los dos primeros son los que hay que tener mucho cuidado, porque son medicamentos de mucha rotación, es decir, que se utilizan con mucha frecuencia. Acuérdense que la amoxicilina ácido clavulánico puede dar daño desde el momento que uno empieza el medicamento hasta semanas después de haber terminado la medicación. Esto es importante tener presente cuando uno hace el interrogatorio. Preguntar por consumo reciente de medicamentos y si hace 3-4 semanas ha estado tomando el medicamento. Ese dato también hay que tenerlo presente. Patrón mixto. Generalmente va a haber variaciones de elevación de transaminasas con patrones colestásicos, ¿sí? Básicamente va a haber formación o tendencia a la formación de glánulas, ¿sí? Asociado a fármacos que inducen patrón colestásico. La carbamazepina, que es un anticonvulsivante, es uno de los medicamentos que puede dar un patrón colestásico con elevación de transaminasas. Miren la lista de medicamentos que pueden tener o causar daño tóxico a nivel hepático. Medicamentos de uso común: los sartán, antiinflamatorios no esteroideos, ketoconazol, isoniazida, que ya lo hemos hablado, hierbas medicinales, antibióticos, miren, metoprima sulfametoxazol, verapamina, fenobarbital, nitrofurantoína, medicamentos que dan daño colestásico, tratamientos hormonales, ¿no? Anticonceptivos orales, clopidogrel. Son medicamentos que son de uso común y generalmente tenemos que tener presente que pueden causar daño a nivel hepatocelular. Otro dato importante que hay que tener presente con estos daños o estos problemas que producen los medicamentos es acostumbrarnos a reportarlos, porque muchos medicamentos son de uso común. Miren, el omeprazol también está metido, ¿sí? Son medicamentos de uso frecuente y muchas veces no le atribuimos a que el daño hepático puede estar relacionado al medicamento. ¿Cuál es el problema con respecto al daño producido por medicamentos?
es difícil demostrar que el medicamento que está usando el paciente es el causante del daño hepático, porque existen unas normas, que son estas, para indicar cuál es o por qué está producido el daño hepático, ¿sí? Nosotros sospechamos de un daño producido por un medicamento. Tenemos que tener una relación temporal adecuada. ¿Qué significa? Que el paciente debe estar tomando un medicamento X por un tiempo prudente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Excluir causas alternativas, es decir, excluir otras causas. Y otro dato importante es, yo le debo suspender el medicamento al paciente. Si yo sé que le está causando daño, lo suspendo y el paciente en el tiempo debe tener una respuesta adecuada. ¿Qué significa? Las manifestaciones de hipersensibilidad y de sensibilidad tienen que mejorar cuando yo suspendo el medicamento. ¿Cuál es la duda y cuál es el problema con respecto a lo que sigue? Yo debo demostrar que el medicamento es el causante. ¿Qué indica esto? ¿Qué significa? Debo volver a exponer al paciente al producto y ocasionar nuevamente el daño hepático. Esta segunda parte es media contradictoria y media controversial para demostrar y determinar que realmente el medicamento ha sido el causante. Generalmente nos quedamos en esta segunda parte. Exposición al medicamento, causa toxicidad y lo suspendemos. Si hay mejoría, se considera que ha sido producido por el medicamento. Existe una serie de escalas diagnósticas que se pueden utilizar para demostrar la severidad del daño. Se utiliza esta escala y que nos indica, si tiene una puntuación más de 8, es muy probable. De 6 a 8 probable, 3 a 5 posible, 1 a 2 improbable y 1 o menos de 1 improbable, muy improbable. ¿Qué utiliza? Relación temporal desde la ingesta hasta la aparición del cuadro, desde la retirada del fármaco hasta aparición de los síntomas. Recurso o curso de reacción, normalización al momento, o sea, mejorar los síntomas al suspender el medicamento. Otros factores de riesgo están la edad, consumo de alcohol, embarazo, medicación que utiliza asociada, ¿no? Otras causas no farmacológicas que también pueden haber, problemas virales previos, predisposición genética, problemas oncológicos. La existencia de casos descritos en la bibliografía también es un dato importante. Si yo sé que pacientes que usan nitrofurantoína hacen daño hepático y a mi paciente le estoy dando nitrofurantoína y tiene síntomas similares, también utilizo una puntuación, ¿sí? Y respuesta frente a nueva exposición. Estos dos datos son importantes y medio controversial, el último principalmente, ¿no? La reexposición del paciente al producto siempre da temor de hacerlo, porque básicamente la respuesta del paciente en la segunda exposición puede ser mucho más catastrófica que la primera exposición. Por eso es que genera duda y dificultades en la decisión de volverlo a exponer al medicamento si hay mucho riesgo de complicaciones posteriores. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La mayoría de casos se hace como lo que hemos mencionado en la parte clínica, pero generalmente la biopsia nos va a dar algunos datos característicos que nos van a orientar a posibilidad de daño hepático por medicamentos. Generalmente estos pacientes tienen un hígado previamente sano, no es necesario su utilización de manera sistemática, es decir, no se utiliza en todos los pacientes. ¿En quiénes debemos usar? Si no disponemos de diagnóstico de enfermedad hepática, puede ser una posibilidad, o cuando hay duda diagnóstica, después de suprimir el fármaco sospechoso. Es decir, si este paciente ha sido expuesto a un medicamento, al suprimirlo no hay una mejoría considerable de la función hepática, deberíamos pensar en tomar una biopsia hepática porque puede haber una enfermedad de fondo. Y también nos sirve para establecer el diagnóstico. La biopsia hepática siempre tiene el riesgo de complicaciones, principalmente hemorragia, ¿no? Podemos causar hematomas subcapsulares por la toma de biopsia. La mayoría de muestras que se están tomando actualmente es con guía ecográfica nada más, ya no se hace por vía laparoscópica, y eso puede predisponer a complicaciones por el procedimiento. Estos son datos histológicos, ¿no? Destrucción masiva de hepatocitos. Miren cómo se pierde la arquitectura infiltrado linfocitario, pero la arquitectura hepatocelular se pierde completamente, ¿no? Infiltrado de glóbulos de gotas de grasa dentro del hepatocito también se puede. ¿Qué hacer con estos pacientes? La detección precoz y la supresión del agente responsable son la única indicación para mejorar el pronóstico de este paciente. Ante
un paciente con una falla hepática fulminante, debemos pensar en trasplante hepático. Algunos antídotos que existen, el paracetamol, principalmente tener cuidado y tener presente que este consumo excesivo está asociado a impacto suicida. Si el paciente tiene consumo masivo de paracetamol, podríamos usar acetilcisteína como antídoto. ¿Sí? El ácido valproico tiene como antídoto la carnitina, y los hongos, hay algunos hongos que pueden causar toxicidad, la silimarina podría ser una alternativa como antídoto. Pacientes con cuadro de hepatitis colestásica o daño colestásico producido por el medicamento, el prurito intenso que ocasiona esta enfermedad es muy mortificante para el paciente, y ahí se puede usar ácido ursodeoxicónico para bajar el patrón colestásico. ¿Sí? Si nosotros determinamos, indicamos o decidimos o vemos que la toxicidad está mediada por un problema inmunológico, podríamos intentar usar corticoides, pero esto también es discordante, ¿no? Esto funciona en el consumo agudo, ¿sí? Si ya tiene un periodo de metabolización de 8 o 10 horas, ya no funciona, ¿no? Básicamente va a depender mucho del tiempo que ha pasado entre la exposición y que ha llegado a la atención en el hospital. ¿Cómo prevenimos el daño hepático? Evitando polifarmacia. Muchos pacientes consumen medicamentos de manera indiscriminada, vitaminas, multivitamínicos, ¿no? Tratamientos homeopáticos y aparte medicación. La adhesión adecuada a los tratamientos y monitorización de los tratamientos prolongados es importante, que significa que nosotros debemos hacer seguimiento a nuestros pacientes, ¿sí? Notificar a servicios de farmacovigilancia los casos de hepatitis tóxica de fármacos recientemente introducidos al mercado. Eso es lo que yo les comentaba hace un rato. No tenemos la costumbre de informar los daños inducidos por fármacos, porque creemos que estamos nosotros imbuidos y que nosotros somos los responsables del daño, ¿no? Que nosotros somos los que hemos dado la receta. Esto es con respecto a hepatitis inducida por drogas. ¿Alguna pregunta? El segundo tema de hoy, muchachos, es enfermedad hepática inducida por alcohol. Parece que el alcohol también tiene un efecto similar a los medicamentos. ¿Quiénes no se han visto así? ¿No? Después del examen, ¿no? Cuando terminen. Bien. ¿Qué complicaciones se pueden dar en las personas que consumen alcohol de manera crónica? ¿Sí? Tenemos, y acuérdense que no solamente el hígado es el único dañado o afectado por consumo de alcohol. Lo más común, cirrosis, ¿no? ¿Qué va a tener nuestro paciente con consumo crónico de alcohol que hace cirrosis? Signos de hipertensión portal, ascitis, alteraciones de los factores de coagulación, ictericia, hepatomegalia, encefalopatía hepática, ¿no? Pero también acuérdense que puede causar daño en diferentes órganos, ¿sí? Puede afectar la mucosa gastrointestinal, el paciente puede tener una gastritis erosiva, úlceras, ¿no? Mallory Weiss, ¿no? Síndromes de mala absorción, tendencia a desarrollar cáncer a nivel del tubo digestivo, afectaciones neurológicas, el Wernicke-Korsakoff, ¿sí? Neuropatías periféricas, alteraciones hematológicas, anemia hemolítica, trombocitopenia, leucopenia, todo esto mediado probablemente por afectación hepatocelular, ¿no? Pancreatitis biliares, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, endocrinológicas, ginecomastia, hipogonadismo, infertilidad, cardiovasculares, cardiomiopatía dilatada, arritmias, hipertensión arterial. Miren todo lo que puede ocasionar el consumo crónico de alcohol, no necesariamente cirrosis. ¿Qué vamos a hablar o qué podemos decir del consumo crónico de alcohol? Es la tercera o cuarta causa de muerte a nivel mundial. Y acuérdense, miren, casi el 60% de nuestros pacientes cirróticos tienen antecedentes de consumo crónico de alcohol, o que origina el 30% de los hepatocarcinomas, es decir, el hígado cirrótico. Acuérdense que el hígado cirrótico es un factor de riesgo para desarrollar hepatocarcinoma, y la mayor incidencia está en el sexo masculino, ¿sí? Afectación menor
o básicamente un dato importante que hay que comparar si uno ve cirróticos mujeres con cirróticos varones, es que las mujeres tienen mayor daño hepático con menores cantidades de consumo de alcohol. ¿Qué significa? Una pareja de esposos que consumen alcohol de manera continua y crónica, probablemente la esposa desarrolle una cirrosis muchos años antes que el varón, que el esposo. ¿Sí? La toxicidad de mujeres sobre el consumo de alcohol se presenta a menor dosis de alcohol ingerido. El tiempo necesario para que ocasione daño en el hígado el consumo de alcohol más o menos tiene que ser superior a los 10 años, a dosis excesivas o abusivas, que se puede llamar así. Mire, entre 40 y 80 gramos de alcohol en varones por día y entre 20 y 40 gramos de alcohol en mujeres. Solo se enferman, otro dato importante, no todos los que consumen alcohol hacen daño hepatocelular. Si el 60% va a desarrollar cirrosis, mire, el 30 y 50% de los bebedores crónicos de alcohol van a ser enfermos. Es decir, solo el 50% de los que toman hacen daño hepático crónico. ¿De qué va a depender el daño hepatocelular? Va a depender básicamente de la densidad, es decir, de la cantidad o del volumen que consume el paciente, va a depender de la concentración de alcohol que tenga la bebida que ingiere. ¿Cómo nosotros podemos calcular cuántos gramos de alcohol consume el paciente? Calculamos básicamente por una formulita, ¿sí? El volumen de alcohol dice el porcentaje de la presentación. Todas las bebidas alcohólicas tienen un porcentaje de alcohol. ¿Cuánto tiene la cerveza? 8. Las 12. ¿El whisky? ¿Ah? Más de 45, ¿no? ¿El vodka? A ver, borrachitos, hablen. Nunca se han fijado. El trago que ven en la frente, ¿cuánto? 40 de alcohol. Miren, ese porcentaje de alcohol es importante para calcular cuán tóxico puede ser el alcohol que consumimos. ¿Sí? Miren, si tenemos vino, el vino es 12% de alcohol promedio, ¿sí? Miren, si un paciente toma más o menos 120 mililitros de alcohol, ¿cuánto va a tener? Pues más o menos, miren, ¿cuánto es esto? 1 litro de vino, más o menos tiene 120 gramos de alcohol, ¿sí? Masa de alcohol entonces, 120 por 0.8 nos sale 96 gramos de alcohol. Esta es una valoración aproximada de cuánto de alcohol estamos consumiendo. Otro ejemplo, si yo tomo 2 litros de vino, al 12% son 240, ¿no es cierto? 240 de volumen de densidad que estoy utilizando, ¿no es cierto? 240 por 0.8 es la densidad de alcohol, me va a salir 100, ¿cuánto sale? 96 por 2, ¿cuánto es? 182, 192. Esa es la cantidad de alcohol que yo estoy consumiendo si me tomo 2 litros de vino, ¿no? Esa es básicamente la constante, es 0.8. El porcentaje de alcohol por la cantidad de volumen de líquido que yo consumo, y eso lo multiplico por la constante. ¿Qué pasaría si me tomo 1 litro de cerveza? Es 8%, ¿no? 8 por 1 litro es 80. 80 por 0.8, ¿cuánto es? ¿Cuánto será? 16 gramos de alcohol. Si yo me tomo un margarito, estoy tomando 16 gramos. Y esto es una sumatoria que deben tener presente, que no es de manera diaria, sino es acumulativo en la semana. Si yo me tomo 3 margaritos hoy día y no tomo 3 días y vuelvo a tomar otros 3, yo me estoy tomando casi los 60 gramos de alcohol, si me estoy tomando un alcohol. ¿Sí? Esto puede ser de manera diaria o sumado en la semana. ¿Sí? Básicamente ese dato es acumulativo. ¿Ya? Acá tenemos otros ejemplos. Miren, acá he puesto cerveza 5 gramos.
¿Qué enfermedad o qué daño puede causar o qué nos va a causar el consumo de alcohol? La cerveza, 5%, más o menos 40 gramos de alcohol. Para tener el volumen de daño tóxico tengo que tomarme en promedio 6 latas de alcohol. En mujeres, 3 latas y empieza a hacer daño tóxico. En vino, 4 vasos, entre 4 y 8 vasos de alcohol, tengo 100 gramos de alcohol. Licores, al 40%, de 3 a 6 vasos, y en mujeres, solo el 1.5 a 3 vasos por día. Este problema de consumo de alcohol va a estar mediado por la cantidad que consuma y el tipo de bebida alcohólica que consuma. ¿Cuánto de alcohol tiene la chicha, muchachos? ¿O no tiene alcohol la chicha? ¿Tiene o no? ¿Cuánto tiene? Tiene casi 12 gramos de alcohol, casi es el equivalente al vino. Entre 8 y 12 gramos, dependiendo del tiempo de la fermentación y dependiendo si no le han puesto el pultín que le sabe poner, ¿no? A veces le sabe poner aguardiente dentro del vaso de chicha que consume. ¿Qué otro dato hay que acordarse del consumo de alcohol? ¿Dónde se degrada el alcohol general? ¿Dónde se absorbe? ¿Dónde se metaboliza? Un porcentaje se metaboliza en el hígado, pero un gran porcentaje se absorbe también en el gástrico. ¿Sí? ¿Qué enzimas están implicadas? Básicamente el alcohol de hidrogenasa, que está en el citoplasma, el P450 otra vez, y las catalasas. ¿Sí? Y también va a haber una reacción. ¿Qué va a pasar con el alcohol? El alcohol se convierte en acetaldehído y este va a acabar en acetato, que son las sustancias que en el tiempo van a causar daño a nivel hepático. El alcohol se absorbe, entonces, mira, ¿dónde se absorbe principalmente? En estómago, ¿sí? Y otra parte en el intestino delgado. Pero generalmente la degradación máxima del alcohol se va a hacer, o la depuración o la eliminación de alcohol la vamos a hacer por metabolización hepática. Pero también hay excreción o liberación por vía renal y pulmonar. Ese es el famoso aliento, ¿no? El aliento alcohólico que tiene una persona que consume alcohol. Nosotros expendemos o eliminamos alcohol también por vía respiratoria, el porcentaje que lleva 10%. De ahí le calcula, esa es la prueba que nos hacen los policías, ¿no? La prueba de aliento, la prueba que hacen soplar en un aparatito, y te calculan qué porcentaje de alcohol tiene. Si saben que el 10% es metabolizado en sangre o en pulmón, más o menos ellos calculan cuánto de sangre circulante pueden tener. ¿Sí? ¿Qué va a pasar entonces dentro del hepatocito? Todas estas sustancias ingresan a través de absorción del tubo digestivo, ingresan al hepatocito y se van a degradar y metabolizar por el sistema reticular endotelial, que va a ocasionar activación o liberación de acetaldehído y va a liberar acetato, lactato y acetaldehído, que son sustancias que van a causar toxicidad y daño hepatocelular. Los efectos tóxicos mediados por el acetaldehído que van a ocasionar la intoxicación alcohólica que nosotros tenemos cuando consumimos alcohol, náuseas, cefalea, rubor facial, enrojecimiento, ¿sí? Va a causar una reacción inflamatoria, incremento y liberación de citoquinas y factor de necrosis tumoral alfa, va a desencadenar una respuesta inmunológica, aumenta el estrés oxidativo, altera el metabolismo de los hidratos de carbono y lípidos, provocando aparición de esteatosis. ¿Qué va a pasar inicialmente en un paciente con consumo de alcohol entonces? Acumulación de grumos o gotas de grasa a nivel de los hepatocitos que se van a manifestar como esteatosis. Va a haber lesión mitocondrial, las mitocondrias van a aumentar de tamaño y esto que va a ocasionar activación de la apoptosis, ¿sí? Hipoxia perivenular, daño a nivel de la zona 3 del hígado y activación de las células estrelladas que en el tiempo que va a ocasionar formación de depósito, fibrosis básicamente, depósito de colágeno a nivel del espacio del líquido. Entonces, la injuria y el daño producido por el consumo de alcohol va a estar mediado por una serie de factores adicionales, principalmente el daño directo producido por el consumo de alcohol,
hay predisposición genética. Eso se refiere porque solamente el 50% de los pacientes hacen destrucción y cirrosis. Va a tener relación también con el tipo de alimentación que pueda tener el paciente y algunas afectaciones inmunológicas. ¿Cuál es el problema para el diagnóstico de este grupo de pacientes? La mayoría de pacientes consumidores crónicos de alcohol niegan su dependencia, ¿no? Hay vergüenza social, ausencia de sospecha clínica y básicamente no hay marcadores específicos que nos puedan determinar que si el paciente está consumiendo alcohol. Hay algunos datos de referencia que nos pueden servir, como el dosaje de gamma-glutamina transfertidasa, que nos puede indicar si el paciente es consumidor de alcohol, principalmente ya teniendo el diagnóstico de dependencia del alcohol. El paciente alcohólico generalmente tiene que hacerse un seguimiento riguroso y una manera de determinar que ya no está consumiendo alcohol es que tenga sus valores de gamma-glutamina transfertidasa dentro de valores normales. Pero también vamos a tener valores de transaminasas elevadas y siempre los scores o los test psicológicos que se pudieran hacer en el paciente. Esta es la evolución que van a ver en todo paciente que va a tener ingesta de alcohol y también se ve lo mismo en pacientes que tienen problemas de hepatitis por virus, ¿no? Pero ¿qué pasa en este caso? Si el paciente va a tener daño producido por el alcohol, generalmente en un hígado sano va a haber desarrollo y proliferación o daño hepático y va a ocasionar una hepatitis, destrucción masiva de hepatocitos, cuadro inflamatorio, inclusión o formación de cuerpos de Mallory, que son las gotas de grasa que les había mencionado, y cambio graso, que se va a presentar en el 35% de los pacientes. Si nosotros agarramos o encontramos a un paciente en este periodo y deja de consumir alcohol, va a haber una regresión a un hígado normal. Si el paciente sigue con su consumo crónico, sigue en agresividad, ataques repetidos y cuadro inflamatorio reiterado, va a desarrollar fibrosis, formación de nódulos de regeneración y formación de hiperplasia intrahepática. Si nosotros capturamos a este paciente en este momento y deja de consumir alcohol, puede haber una regresión parcial, pero ya deja daño y cicatriz en el hígado, ¿sí? Y básicamente puede haber algún tipo de regresión. Pero si el paciente desarrolla un hígado graso no alcohólico, o un hígado alcohólico, cambios grasos y fibrosis, la mayoría de estos pacientes van a continuar con la exposición y la progresión de la cirrosis. ¿Qué pasa con el consumo de alcohol a diferencia de la hepatitis? Muchas veces esta progresión puede frenar. Es decir, si yo lo capturo en el grado de esteatosis, muchas veces ese hígado queda en ese grado de inflamación y no hay progresión a cirrosis. A diferencia de un hígado graso no alcohólico, una paciente o un paciente con hígado graso no alcohólico, una vez que lo encontramos en este periodo, la progresión en el tiempo, a pesar de que tengamos todos los cuidados, va a seguir avanzando y va a evolucionar a la cirrosis. El cirrótico tiene esa ventaja, el cirrótico por alcohol, que no progresa la enfermedad y se detiene en el momento que nosotros hacemos el diagnóstico. ¿Cómo podemos diagnosticar un paciente con hepatitis aguda producida por alcohol? Generalmente va a ser un paciente desde el periodo de un paciente asintomático o podemos tener un paciente con clínica de una hepatitis, ictericia, astenia, pérdida muscular, fiebre, dolor abdominal, ascitis, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico? Un hígado aumentado de tamaño, dolor a la palpación, es un hígado doloroso a la palpación, podemos encontrar esplenomegalia y también podemos encontrar ya signos de una hepatopatía crónica. Elevación de transaminasas, siempre la relación AST sobre LT más de 2, ¿sí? Cuando es hepatitis o daño hepático mediado por alcohol, anemia macrocítica, elevación de bilirrubinas, disminución de albúmina y también va a haber alteración de las pruebas de difusión alcohólica, es decir, disminución de albúmina y prolongación del tiempo de tratamiento. Otro dato importante que hay que hacer en estos pacientes que consumen alcohol, hay que excluir otras patologías, virus B, virus C. Acuérdense que son pacientes con dependencia de drogas, muchas veces asociadas al consumo de alcohol, y eso puede predisponer a exposición a hepatitis por virus C. La obesidad también es un factor de riesgo que tenemos que excluir, y también pacientes con consumo de tabaco pueden tener mayor riesgo de hacer daño, principalmente asociado a problemas oncológicos.
Estos son los daños que vamos a ver en el hígado producido por consumo de alcohol. Estos son las inclusiones en los cuerpos de Mallory, que son básicamente los grumos o las gotas de grasa que se van a ver en la histología, ¿no? Y el componente inflamatorio. Inclusión, los cuerpos de Mallory que se ven, y básicamente se ve un infiltrado. Cuando tenemos un paciente cirrótico, este paciente deja de consumir alcohol y se frena el cuadro inflamatorio. Pero hay pacientes que vuelven a hacer consumo reiterado de alcohol y pueden hacer una hepatitis alcohólica sobre un hígado cirrótico. Estos pacientes tienen mayor predisposición y peor pronóstico, mayor riesgo de desarrollar cirrosis y peor pronóstico. Y para eso se ha desarrollado este índice. Es un índice que nos va a determinar. El índice de Madre es un valor numérico que nos dice cuál es el pronóstico de mi paciente con consumo de alcohol y una hepatitis producida por alcohol y la probabilidad de muerte dentro del mes siguiente. Utilizan valores numéricos. Un valor puntual, 4.6 por el TP del paciente menos el control, más la bilirrubina total. Esto nos va a dar una puntuación. Si la puntuación es superior o es mayor a 32, es de mal pronóstico, con una mortalidad del 50% a los 28 días. ¿Para qué me sirve este valor, básicamente? Si yo tengo un valor de bilirrubina alto en un paciente con una hepatitis alcohólica, yo le puedo empezar cobertura o tratamiento con corticoides. Este valor de corticoides nos va a indicar que este paciente va a poder mejorar con el uso del medicamento. Pero si tenemos una puntuación alta de este índice, el pronóstico del paciente es bastante sombrío. Otra enfermedad, aparte de la hepatitis aguda, es el hígado graso producido por alcohol. ¿Qué vamos a encontrar? Acumulación o grumos de grasa dentro de los hepatocitos que pueden ocurrir a los pocos días de la ingesta y consumo de alcohol y persiste en alcohólicos activos. La estatosis hepática suele ser asintomática y la mayoría de pacientes solamente se va a manifestar como hepatomegalia. Las pruebas hepáticas generalmente son normales, pero también puede incrementarse los valores de AST por encima de la ALT. En raras ocasiones se puede desarrollar síndrome colestásico con ictericia asociado a prurito, generalmente con elevación de fosfatasa alcalina. Este es el hígado graso producido por alcohol. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? La mayoría de pacientes que consumen alcohol van a desarrollar toda una cascada inflamatoria, ¿no? Va a haber acidosis láctica, va a haber fibrogénesis a nivel hepático, se va a alterar la gluconeogénesis, va a haber periodos de hipoglicemia y estos periodos de hipoglicemia van a activar la síntesis de triglicéridos y estos se van a almacenar dentro del hepatocito. Y esto se va a manifestar como un hígado graso por consumo de alcohol. Este es un hígado graso por alcohol, tiene un hígado bastante con bordes romos, edematoso, de color amarillento. Esto es lo mismo que vamos a ver en la histología, con grumos y gotas de grasa y los cuerpos de Mallory de inclusión dentro de los hepatocitos. Ahí se ven las gotas de grasa y estos son los cuerpos de Mallory, estos azulitos que se ven ahí. Y otro grupo que va a ser, unos hacen hepatitis, otros hacen hígado graso por alcohol y otro grupo va a ser cirrosis. Una vez que se activa la cascada inflamatoria que hemos visto de acumulación de grasa dentro del hígado, que va a ocasionar destrucción masiva de hepatocitos, que va a manifestarse con necrosis, regeneración difusa, nodular, desorganizada, fibrosis, pérdida de la arquitectura anatómica y vascular, y generalmente la cirrosis producida por alcohol es una cirrosis de características micronodular, es decir, nódulos menores de 3 milímetros. Estos nódulos pequeños tienen mayor predisposición a ocasionar obstrucción de la parte vascular y también obstrucción de los conductillos biliares. Esta cascada inflamatoria, ¿qué va a hacer? Activación de las células de hito principalmente, que son las que van a formar o que van a convertir o que van a empezar a liberar la vitamina A que tienen acumulada dentro de su citoplasma y se van a convertir en fibroblastos.
y que van a empezar a depositar colágeno tipo 1 y tipo 3 dentro del espacio de disco. Y esto se va a acumular y se va a almacenar y va a ocasionar alteración de la estructura. Este es un hígado cirrótico micro. Y esto es lo que vamos a ver en la histología: alteración completa de la arquitectura, formación de nódulos de regeneración que tienen una imagen circular o circunferencial y con componente inflamatorio. ¿Qué medicación podemos usar en este caso? No existe un tratamiento específico, salvo suspensión del consumo de alcohol, abstinencia. Hay que mejorar su factor nutricional o su estado nutricional, hay que ponerlo en un estado hipercatabólico, es decir, consumir más carbohidratos, consumir más proteínas, ¿sí? Nutrición hipercalórica, y considerar la posibilidad, si el paciente tolera la vía oral, usarla, si no, colocar una sonda para alimentación parenteral o enteral, y la definición de uso de corticoides es media controversial, ¿sí? De todas maneras, podríamos usar una hepatitis aguda grave, que les había dicho con un índice de Madrid muy alto, para bajar el componente inflamatorio. No usar corticoides si el paciente ha hecho cuadros de hemorragia digestiva, por gastritis erosiva o por ruptura de varices, y generalmente la mortalidad de estos pacientes es bastante alta. Generalmente los respondedores a corticoides no superan el 40%. Cuando un paciente hace una hepatitis alcohólica, el pronóstico de la sobrevida a 28 días, el 50% fallece en ese tiempo. Es bastante sombrío. Algunos utilizan pentoxifilina, que inhibe la producción del factor de necrosis tumoral alfa, inhibe la síntesis de citoquinas, inhibe la estimulación de la producción de células estrelladas, y la dosis promedio son 400 miligramos cada 8 horas durante un mes. Puede reducir la mortalidad hasta en un 50%. Anticuerpos anti-TNF también se ha estado usando, pero no es específica ni se ha visto buena mejoría ni buena respuesta, y son medicamentos de alto costo generalmente. Otros tratamientos que se utilizan como alternativa: la silimarina, que es un medicamento que es un estabilizador de las células hepáticas, la vitamina E, antioxidantes, y básicamente lo recomendable en estos pacientes es suprimir el consumo de alcohol. Y si el paciente demuestra que tiene 6 meses sin consumo de alcohol, es un cirrótico con un puntaje de CHAIN alto y con un MEL por encima de 21, probablemente puede entrar a una lista de espera. La mayoría de estos pacientes no cumple con los requisitos de suprimir alcohol 6 meses, y básicamente no puede ser incluido dentro de la lista de espera. El problema es la recurrencia o la recidiva de consumo de alcohol en estos pacientes. Inclusive post-trasplante se ha visto eso, ¿sí? Otro dato importante que nos limita o nos contraindica nos limita prácticamente la definición de ponerlo en lista de trasplante es la capacidad o la cantidad de donantes que tenemos, la poca cantidad de donantes que se pueden tener para trasplante hepático. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Recomendaciones finales: tratar de consumir alcohol de manera moderada. Siempre se recomienda que se alterne con alimentos para que no haya mucha absorción de alcohol a nivel gástrico. No beber con el estómago vacío, ¿sí? Porque cuando está vacío el estómago, la absorción de alcohol es mayor. Saber que el alcohol de por sí es una sustancia hepatotóxica. No beber en vías laborales, ¿sí? Y cuando el exceso de bebidas alcohólicas perturba las actividades formales, individuales y sociales, buscar ayuda como psiquiatra. Este último dato es un dato que se puede tener en consideración si hay alguna persona conocida que pueda estar en este problema, Si una persona, un dato importante que a veces se pregunta en la consulta es: si usted toma alcohol, ¿cuántos días toma? Hay gente que empieza a tomar el viernes y no para hasta el domingo. Deja de tomar el domingo porque el cuerpo ya no le da. Y el lunes va a trabajar y otra vez hasta el viernes. Viernes, sábado, domingo otra vez. Esto es un riesgo a largo plazo porque ese paciente tiene algún tipo de predisposición a que en algún tiempo pueda consumir o conseguir considerarse como alcohólico, básicamente. Ese dato siempre hay que tenerlo presente y en consideración para definir qué conducta hay que tomar frente a estos pacientes. Esto es lo que hemos visto en su práctica, ¿sí?
¿Alguna pregunta, muchachos? Hace muchachito, ya no. ¿Alguna pregunta? ¿Quién saque su hojita, muchachos? No.